Y estamos luchando en esta restauración, estamos luchando en llegar acá nuevamente. Acá está Dios. Recuerden las etapas que vimos, que cuando estamos pegados a Dios, el espíritu, el alma y el cuerpo está totalmente unido, así que hay paz, hay tranquilidad, porque ¿quién guía las vidas? ¿Quién guía esta vida? Esto es una sola vía, una vida. Llámese Marcos, llámese Erika, llámese Janel, llámese Nelson, llámese como se llame. Esto es una vida. Y cuando estamos unidos a Dios, el espíritu, el alma y el cuerpo están contentos. Esto era el principio. Ahora, cuando entró el pecado, hubo ruptura. La comunión con Dios, que es a través del espíritu, el espíritu se alimenta con la palabra de Dios, se alimenta con Dios. Cuando hubo la ruptura con Dios, el espíritu quedó quieto, el espíritu quedó sin alimento, quedó sin esa fortaleza que le da. ¿Recuerdan qué fue lo que Dios sopló sobre Adán? Espíritu de vida. Y ese espíritu es el que ayuda a que el espíritu humano reciba la información y pueda entender la palabra de Dios. Por eso acá, en el principio, cuando había comunión, el espíritu tenía mucha fuerza. Como se rompió la comunión, entonces el que empieza a mandar es ¿quién? El alma. Y en el alma están las emociones, los sentimientos. Pero ¿qué le pasa al cuerpo? El cuerpo empieza a somatizar todos los errores que el alma comete. Después llega Jesús. Y a través de Jesús, ¿qué es lo que Jesús quiere hacer? Restaurarnos para que volvamos al principio. Y cuando volvemos con Jesús, miren cómo es la actitud nuevamente del espíritu, del alma y del cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando nos conectamos con Dios a través de Jesús, ¿qué es lo que significa la cruz? El puente nuevamente entre el hombre y Dios. Esto es la cruz, un puente que nos acerca a Dios. Y aparte de que este puente nos lleva a la vida eterna, porque la muerte de Jesús es para llevarnos nuevamente a la vida eterna, antes de ir a la vida eterna, ¿qué empieza a hacer esta unión, este puente? Empieza a restaurarnos para que empecemos a tomar la información de Dios en espíritu, en alma y en cuerpo. Pero es tan difícil trabajar en esta área. Y vamos a buscar lo que dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 y versículo 7. Libro de Filipenses. Y cuando empezamos a leer este tipo de textos con esta ilustración, empezamos a entender un poco más qué es lo que Dios está trabajando en cada uno. Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, versículos 6 y versículo 7. Miren, volver acá es tan complejo. Por eso la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan, porque volver aquí significa dejar todo esto. ¿Quién gobierna acá? El alma. ¿Y el alma qué motiva? Las emociones, los sentimientos, el intelecto, el yo, el orgullo, el ego. ¿Y el mundo está basado en qué? En el segundo, ¿cierto? Y cuando leemos Gálatas, ¿qué nos habla? Que tengamos cuidado de esto. Gálatas 5 nos habla de tener cuidado con lo que maneja el ego, con lo que maneja el pecado. ¿Qué motiva el pecado? El alma. Entonces, volver a este tercer punto es la gran lucha que tenemos los cristianos. Y dice Filipenses capítulo 4, versículo 6. ¿Por nada qué? ¿Ustedes entienden eso? Es una cosa loca. Miren, yo tengo mi padre espiritual, el pastor Carlitos. Él tiene su carro y él sale entre ciudades a andar, pero andar con él me estresaba, porque eso era una parsimonia, era mirando las matas, los animales, las curvas. Yo le decía, pastor, ¿no puede ir un poquito más rápido? Y me dice, mi Biblia dice, por nada estéis afanosos. ¿Para qué me afano? Igual vamos a llegar.
y por dentro era esa vaina de ¿por qué no manejo yo? Eso nos pasa en la vida. A veces Dios coge el control de nuestras vidas y nos lleva pausados. Y uno dice, Señor, yo quiero manejar mi vida a mi velocidad. Y dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda ¿qué? Oración y ¿qué? O sea que ¿cómo debemos descansar en Dios? Con oración y ruego. El problema es que rogamos, yo no le ruego a nadie. Ahí ya hay un problema del alma. ¿Qué estamos mostrando? Orgullo. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué es afanoso? Afanoso puede ser también ansioso. ¿Y qué es ansioso? Pero cuando dice que llevemos toda petición al Señor en oración y ruego, es porque sabe que no estamos manejando el espíritu, sino las emociones. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de ¿qué? Dominio propio. Escuchen, quiero desglosar esto. Filipenses, por nada estéis afanosos. ¿Quién está hablando acá? Jesús. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. La pregunta aquí es, cuando dice que por nada estemos afanosos, ¿qué parte del ser tripartito está hablando? El alma. ¿A dónde se es afanoso? ¿A dónde se desespera? En el alma. Es la parte almática. Y dice en Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y recuerden que el ser ansioso es, la ansiedad es un sentimiento de miedo, temor e inquietud generado en el alma y su función es desestabilizarnos. Miren lo que dice. ¿Qué es la ansiedad? Es un sentimiento de miedo. Y Timoteo dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de ¿qué? De temor. O sea que cuando yo tengo temor, ¿qué parte se está manejando? El alma. Y dice la Biblia que no seamos ansiosos, sino que en oración y ruego. O sea que nos está diciendo que oremos ¿en qué parte? En el espíritu. O sea, acá. Si nosotros somos de los que todavía tenemos temor, oramos y no hemos entendido el camino de Dios, ¿en qué de estos dos estamos? O sea que estamos orando con el alma o estamos orando con el espíritu. Con el alma. Y dice la palabra, por nada estéis afanosos. O sea que cuando yo estoy afanoso, ¿qué parte de mí se está manifestando? El alma. Y dice, si no se han conocido vuestras peticiones delante de Dios, ¿a través de qué nos conectamos con Dios? Del espíritu. O sea que cuando yo empiezo a orar en el espíritu, esa ansiedad que hay en mi alma, ¿a dónde se traslada? Al Señor. Porque cuando yo empiezo a orar en el espíritu, dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y con ruego. Miren, yo sé que este tema es un poco complejo, por eso quería tenerles este dibujo. Cuando a mí me maneja la emoción, la ansiedad, el desespero, es un sentimiento que se maneja en el alma. O sea, miren acá cómo está el alma. El alma está totalmente feliz porque es la que ha tomado el control. Entonces, cuando Dios nos creó, ¿a través de qué Dios iba a revelar su presencia? A través del Espíritu. Esta parte es la que iba a recibir todo lo que es de Dios, y todo lo que recibe aquí se lo iba a pasar al alma y se lo iba a pasar al cuerpo. El pecado, ¿qué hace? Que esto que Dios nos iba a pasar, ayudarnos a entender cómo es la vida con Dios, se rompe. Entonces, lo que nos enseña lo que es Dios y lo que Dios puede hacer en nosotros, se rompe. Empezamos a inventar cómo manejar la vida y cómo manejar las situaciones. ¿Quién nos ha enseñado a ser papás? ¿Quién nos ha enseñado a ser esposos o esposas?
¿Quién nos ha enseñado cómo se lleva la vida? Nadie. Entonces, como estamos en el mundo, ¿quién empieza a tomar la iniciativa? Es que yo puedo, es que yo tengo capacidad, es que a mí nada me queda grande. ¿Qué parte de mí se empieza a manifestar? El alma. Entonces el alma empieza a abrirse un camino, no el camino diseñado por Dios, sino el camino de las capacidades que yo logro tener, y a mí nadie me quita lo que yo soy. Entonces, ¿cuántas capacidades Dios nos ha dado para poder vivir contentos bajo sus capacidades? Pero como estamos desconectados de Dios, empezamos a vivir con esas capacidades, pero fuera del reino de Dios. Entonces nos metemos en unos problemas, empezamos a tomar decisiones, empezamos a tomar libertades que el alma por emoción nos lleva a tomar. Y cuando empiezo a tomar decisiones almáticas, las consecuencias, ¿a quién se trasladan? Al cuerpo. Ese era el plan de Dios. Y el Señor dice: por nada estés angustiado, sino sean conocidas vuestras peticiones. O sea, que todo lo que están viviendo tengan respuesta directamente de Dios. Pero estamos en el reino caído, y aquí oramos con el alma. ¿A dónde oramos? Aquí. Pero estamos desconectados de la fuente. Aquí yo clamo, ¿y de dónde viene la respuesta? De Dios. ¿Quién recibe la respuesta de Dios? El Espíritu. ¿Y a quién se la transmite? Al alma y al cuerpo. Aquí clamamos, oramos con el alma, y llega la oración a Dios. ¿Por dónde llega la respuesta? No llega. Entonces, ¿en qué empezamos a vivir? En afanes, nos desesperamos, nos angustiamos, no sabemos cómo manejar la situación. Pero es que yo soy bueno, pero es que yo lo que estoy haciendo es correcto. Señor, tú lo sabes. Y uno habla en el alma y dice: por nada estéis afanosos. Entonces el alma dice: Señor, yo lo estoy haciendo bien, ¿qué pasa? Y el Señor dice: por nada estéis afanosos. Pero ¿a dónde llega esa respuesta? No llega. ¿Por qué? Porque el Espíritu, que es el que trae, el que recibe las respuestas de Dios, está separado de Dios. Ahí es donde en Filipenses Pablo dice: por nada estáis afanados. O sea, calmen el alma, calmen sus emociones, calmen sus situaciones, porque todo lo que se ha hecho almáticamente se está reflejando en el cuerpo y está trayendo enfermedad, está trayendo insomnio, está trayendo dolor de cabeza, está trayendo esa migraña, está trayendo ese dolor de cerebro, porque pensamos tanto cómo solucionar, pero resulta que las respuestas quedaron en el camino. Y el Señor dice: por nada estéis afanosos, sino sean presentadas vuestras oraciones con ruego. Ahora, ¿el alma ruega o el que ruega es el Espíritu? El Espíritu. ¿Por qué? Porque de mi interior, dice la Biblia. Porque el clamor tiene que ser un clamor en el Espíritu que llega acá. Y cuando yo clamo en el alma, ¿qué es lo que estoy haciendo entonces en mi oración? Miren la diferencia de orar almáticamente al orar en el Espíritu. Entonces, cuando Jesús vino a la cruz, Jesús lo que quería o lo que quiere es que volvamos a vivir como en el inicio. Y dice: si ustedes vuelven y se conectan con el Padre a través de Jesús, sus oraciones van a ser a través del Espíritu. Dios les va a dar respuesta al Espíritu, y por nada van a estar afanados, porque su oración con ruegos llegó a Dios, y la paz de Dios que les dice: yo los he escuchado, es esa paz de viene la respuesta en camino.
Pero es tan difícil llegar acá. Es tan difícil tener esa quietud. Es tan difícil confiar en Dios acá, porque las situaciones son tan difíciles que esto nos llena de angustia. ¿Les ha pasado? Angustiados. Y acá en esta angustia, y uno dice, ¿y de qué me vale buscar tanto a Dios si no tengo respuesta? Y recuerden lo que sucedió en Daniel capítulo 10. Cuando Daniel empezó a clamar, dice el libro de Daniel que vino respuesta de Dios inmediatamente. Pero ¿quién se presentó para que no le llegara la respuesta? El Principado de Grecia. Cuando empezamos a orar en el Espíritu, siempre viene respuesta de Dios. Ahora, acá en el alma, ¿cuántas veces hemos orado almáticamente? ¿Cuántas veces hemos querido cambiar una situación así? ¿Cuántas veces hemos querido cambiar a alguien así? Hemos querido cambiar un hijo, familia, papá, mamá, hermanos, matrimonio. ¿Cuántas veces hemos clamado con esta necesidad? No con este espíritu. Entonces, cuando yo le clamo a Dios almáticamente, ¿qué es lo que yo estoy esperando? La respuesta que mi alma está necesitando. Y como yo clamo en el alma, cuando yo clamo en el alma, yo le estoy diciendo a Dios, contéstame de esta manera. Y es cuando salgo de orar en el alma y empiezo a hacer cosas, porque es que sentí que debo hacer esto. ¿A dónde lo está sintiendo? En el alma. Y esa información que llega al alma, ¿qué la genera? ¿Qué es el alma? Emociones. ¿Qué más? Sentimientos. ¿Qué más? Pensamientos. ¿Qué más? Intelecto. ¿Qué más? Entonces, estamos orando para que Dios nos dé una respuesta, pero estamos orando en el alma, y estoy orando, y Señor, y yo sé que la salida es esta. Cuando yo tomo ese tipo de decisiones, estoy tomando esa decisión en mi emoción, en mi sentimiento, en mi pensamiento o en mi intelecto. ¿En cuál de estas Dios me está hablando? Está hablando el alma. ¿Y Dios habla a través de qué? Del Espíritu. O sea, que cuando yo empiezo a pelear con Dios, ¿qué parte de mí está peleando con Dios? La emoción, el alma. ¿Por qué? Porque Dios no me responde lo que yo necesito. O sea que estamos orando en el alma. Y dice Filipenses, por nada estéis afanoso. Simplemente ore con ruegos y súplicas, y la respuesta viene de Dios para que pueda seguir el camino correcto. Pero ¿cuán difícil es hacer esto? ¿A dónde se sienten que están? ¿Aquí, aquí o aquí? Ninguno estamos aquí, pero la idea es estar ahí. ¿Cuántos estamos acá? ¿Cuántas emociones manejamos, nos maneja la vida? ¿Cuántos venimos a la iglesia y decimos, pero ¿de qué me sirve? Estoy enfermo, estoy con situaciones financieras, estoy con problemas familiares, estoy decepcionado, estoy sin deseos de vivir. ¿Alguno le ha entrado ese tipo de depresión? ¿Para qué vivimos? ¿Para qué? Mi vida no vale nada. ¿Quién está hablando allí? El alma. Y cuando yo me conecto con Dios, ¿qué empieza a decir Dios aquí? ¿Qué dice Jeremías 1:5? Alguno que lo busque. Jeremías 1:5. ¿Por qué? Porque la emoción, el alma, nos quiere sacar del propósito divino. El alma lo que nos quiere presentar es algo tan fuerte. Listo. Antes que nacieses, te conocí. ¿En qué parte me conoció Dios? ¿En qué parte? Listo. Y en el vientre estaba formado ¿qué? Un embrión con ¿qué?
espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo nos conoció Dios en el vientre? ¿Cómo? Cuando estamos en el vientre, ¿cómo estamos? ¿Qué hay en el vientre? Un feto. ¿Qué tiene ya ese feto? Espíritu. Por eso nosotros somos defensores de la vida y vamos contra el aborto. Porque desde que es un feto es un ser tripartito: espíritu, alma y cuerpo. Y cuando este feto, en el caso de Jeremías, cuando Dios le habló a Jeremías, le dijo: antes de ¿qué? De que te formase, te conocí. O sea que Dios ya tenía un plan para él. Coloquemos cualquier nombre, coloquemos Andrés. Antes de que Andrés naciera, ¿qué conocía Dios? ¿Cuál era el plan de Dios para Andrés, para Marco, para Cristian, para Nelson, para Erika, para Janel? O sea que antes Dios ya conocía todo esto. Y por eso dice 2 de Timoteo 1:7, porque les he dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué? Porque el espíritu no conoce el miedo. ¿Ustedes sabían eso? El espíritu no conoce el miedo. ¿Por qué? Porque cuando yo recibo la información de Dios, ¿de qué temo? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? El espíritu no conoce el miedo. Y dice, porque no les he dado espíritu de temor. O sea, aquí no hay miedo. Aquí está inactivo el espíritu. ¿Dónde se maneja el miedo? En el alma. O sea, que Dios nos creó con esto. A cada uno nos creó. Y cuando nacimos lejos de Dios, el espíritu no recibió la información de para qué nos creó Dios o quiénes éramos en Dios. Como no recibimos la información de quiénes somos y para qué nos creó Dios, ¿qué empieza a dirigir nuestra vida? El alma. ¿De dónde saca la información el alma de quién soy? De lo que es el mundo y lo que el mundo me dice. ¿Cuánto tienes? Eso eres. Entre más carreras tenga, más sabio, más docto eres. Eso es el alma. Pero si veamos a la palabra de Dios, que es lo que hace Jesús, y cuando volvemos a Jesús, Jesús dice, pero es que yo te creé sin temor, te creé con dominio propio. O sea, cuando nos conectamos y empezamos a orar, ya esta emoción no es la que me controla. ¿Quién me empieza a controlar? El espíritu, porque el espíritu ya no tiene miedo. ¿Y por qué el espíritu no tiene miedo? No, el espíritu nunca va a tener miedo, porque Dios se le revela al espíritu y le enseña el poder que Dios ha puesto en cada uno. Ahora, cuando Dios me revela ese poder que ha puesto en mí, ¿cómo queda el alma? Por eso es que nos cambia la vida. Por eso es que uno dice, uy, Dios, yo antes vivía cualquier situación y yo no la podía controlar. Los temores. Y esa parte de los temores es muy marcada, porque en los temores se maneja mucho el recuerdo. Cuando éramos niños, cuando veíamos esas películas de terror, cuando nos dejaban solos en la casa, si alguno fue criado en finca, lo que escuchaba alrededor, los vientos que soplaban, las campanas, toda esa cosa queda en el alma, en el subconsciente, y empieza a salir con el tiempo. Miren que una cosa es lo que queda en el subconsciente y otra cosa es las regresiones. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, cuando empiezo y recibo a Cristo, el espíritu dice, porque no les he dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. O sea que cuando mi espíritu empieza a conectarse con Dios, ¿cuál es el dominio propio que me da el espíritu? El alma ya no me controla, porque el alma va a empezar a seguir haciendo sus cosas, pero el espíritu que me dice, un momento, Dios no te diseñó para reaccionar así.
Dios no te diseñó para hacer eso. Los dones que Dios te dio, y esa es la función del Espíritu, revelarnos para qué fuimos creados. Entonces muchos en la iglesia llevan una vida almática y quieren tener respuestas de Dios, hacer cosas para Dios, pero no se ha conectado su espíritu para Dios. Entonces es cuando dice Pablo: por nada estéis afanosos. O sea, controlen su emoción, oren, porque a través de la oración van a poder conectarse, y la paz de Dios, o sea, cuando yo ya oro conectado con Dios, esto se silencia y vienen son las respuestas de Dios. ¿Por dónde? Por el Espíritu. Miren, tenemos una vida tan emocional, y la vida emocional nos cierra los oídos para que el Espíritu Santo nos hable. Y les voy a leer unos versículos. Por eso hoy quería hablar sobre la oración y peticiones, porque pedimos en el alma, y en el alma no vamos a tener ninguna respuesta. Miren, el Espíritu no fue diseñado para tener miedo. Fue puesto en el ser humano para tener comunión con Dios y poder moverse en un mundo sobrenatural. ¿Cómo aquí se mueve una persona en lo sobrenatural? ¿Cómo una persona aquí va a disfrutar milagros? ¿Cómo se le va a revelar Dios a una persona que está en este nivel? Pero si nos conectamos con Dios, ¿qué recibe el Espíritu? Todo lo que Dios ha puesto. Ahora dice, les voy a dar un ejemplo claro. Busquen Mateo 26. ¿Alguna pregunta está ahí o ahí está claro? ¿Somos emocionales? ¿Oramos en las emociones? ¿Y de dónde vienen las respuestas? De nuestras propias emociones. Y como queremos la respuesta que mi emoción dice, me desilusiono y me decepciono de Dios, ¿cierto? Ahí es cuando uno dice: ¿y para qué oro si no hay respuesta? Porque yo oré con mi alma esperando la respuesta que mi alma anhelaba. Eso me desilusiona de Dios. Y uno dice: me da lo mismo orar que no orar, porque estábamos orando en el alma. Y miren Mateo 26:36. Aquí Jesús da un ejemplo tan claro y dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y ¿qué? Y oro. ¿Qué iba a ir a hacer Jesús? Y estaba en el Getsemaní. ¿Qué iba a pasar en el Getsemaní? Lo iban a capturar. Y Jesús sabía lo que se le venía encima. ¿Ustedes se imaginan Jesús en su alma? Bueno, y esto es una pregunta: ¿Jesús tenía alma? Pequeñas preguntas, ¿no? Porque es Dios. Entonces, ¿Dios tiene alma? Y dice: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. ¿Quiénes eran los dos hijos de Zebedeo? Los hijos del trueno. ¿Quiénes eran? Jacobo y Juan. Comenzó a entristecerse. ¿Quién se entristeció? Jesús. ¿Qué se empezó a mover en Jesús? El alma, y a angustiarse en gran manera. ¿Por qué se empezó a angustiar? Porque él sabía lo que le venía: la corona, los latigazos, que le iban a romper el tabique, que le iban a destruir su espalda y le iban a colocar una cruz, y que cada vez que caminaba las estillas se le iban a meter en la espalda, que iba a caer y sus rodillas no iban a aguantar, que le iban a colocar unos clavos. ¿Qué parte se movió en Jesús? El alma. Pero ¿qué hizo Jesús? Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Por qué? Porque iba a morir. ¿Y para dónde iba Jesús? ¿Para dónde iba Jesús? No, ahí está hablando que hasta la muerte. Jesús muere, ¿para dónde va? Al Padre. Pero dice que está angustiado hasta la muerte. ¿Saben por qué? Porque como el ser humano no fuimos creados para morir, Jesús sintió ese mismo pánico que nosotros sentimos al morir, cuando nos hablan de muerte. ¿Por qué? Porque fuimos diseñados para vida eterna. Ahora, como fuimos diseñados para vida eterna, Jesús tuvo que venir a sentir ese temor de la muerte para que nosotros pudiéramos llegar a Él y Él decir: yo he sido tentado en todo,
no caí en nada y he sentido todo lo que ustedes sienten. Por eso tenemos un sumo sacerdote, como dice el libro de Hebreos. Entonces Jesús dice, y estoy entristecido hasta la muerte. Ustedes se imaginan ese dolor, pero ¿para dónde iba Jesús? Mire, estamos hablando de Jesús. ¿Para dónde iba? ¿Para dónde papá? Él sabía. Y en Juan 14 dice, es que voy a prepararles morada. Y si no fuera así, yo les decía, o sea, Jesús, voy a ir a casa y les voy a tener su casa, su habitación lista. Ajá. Pero acá dice que él estaba entristecido, me va a morir. Eso es el alma que nos maneja a nosotros. Ahora, y empezó a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló, ¿qué? Durmiendo. ¿Qué parte es esa? El cuerpo. Pero Jesús había caminado con ellos todo lo mismo. Más, ¿cómo estaba el cuerpo de Jesús? Conectado con el Espíritu. ¿Y quién le dio fuerza al Espíritu? Al cuerpo, perdón. El Espíritu. Entonces nosotros decimos, es que no aguanto más, pero coloquen una película. ¿Qué parte nos da la capacidad de ver la película? El alma, porque nos fascina, nos emociona. Y Jesús viene y les dice, venga, ustedes no pudieron dormir, no pudieron orar. Y dice, y halló a sus discípulos durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no has podido velar conmigo una hora? Jesús le dice, ¿usted no es capaz de orar una hora? Si el Señor nos preguntara a nosotros, ¿qué le diríamos? ¿Una hora? ¿Por qué? Porque oramos ¿en qué parte? En el alma. Y el alma no tiene la capacidad de conectarse una hora con lo espiritual. Por eso cuando somos espirituales, tenemos vida en el espíritu, uno coloca alabanzas. ¿Y cuánto tiempo dura alabando y orando? Porque nos conectamos. Y sigue diciendo, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea que les está diciendo, ustedes tienen que dejar de ser tan carnales, tan emocionales, y tienen que vivir en el espíritu. Ahora, la iglesia del Señor, ¿en qué debemos movernos? En el espíritu. Y tenemos que tener esta real convicción y nacimiento en el espíritu, porque yo cuando nazco en el espíritu, lo que es del espíritu, espíritu es, dice la Biblia. Y el Señor anda buscando adoradores ¿en qué? En espíritu y en verdad. Ahora, nosotros adoramos a Dios en espíritu o en alma. Interesante, ¿no? Esa canción sí me gusta. Es su alma. Porque Dios dice adoradores. ¿Y un adorador qué hace? Adorar al Padre. ¿Para qué se hizo la alabanza? Para adorarle a Él. La alabanza no es para que nos guste a nosotros. Eso es alma. Esa canción hoy no me gustó. Uy, eso estuvo tan quieto aquí. Porque ¿cómo estaba en el cielo? ¿Cómo creen que se ponen los ángeles cuando nosotros adoramos? Imagínense en esa rumba. Por eso la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que estaremos todos junto a los 24 ancianos alrededor de él, adorándole día y noche. Día y noche suba incienso delante de ti. Eso es lo que dicen las escrituras. Porque cuando estemos allá, no vamos a estar en cuerpo que nos quita muchas cosas, y el alma va a estar sujeta. Porque cuando estemos en el reino de los cielos, ¿quién va a tener más vida? ¿El espíritu o el alma? ¿Qué piensan? A ver, los teólogos. ¿En el cielo qué se va a manifestar? ¿El espíritu o el alma? No. ¿Qué dice la Biblia? Porque el alma que pecare, esa morirá. Cuando una persona muere, ¿a dónde va el cuerpo?
a la tierra. ¿Qué pasa con el cuerpo? Se descompone, llegan los gusanos, polvo al polvo, porque en polvo eres y en polvo ¿qué? Listo. ¿Qué pasa con el espíritu? ¿Qué es el espíritu? ¿Qué es el espíritu? El soplo de vida. ¿Y cuál es la función del espíritu en el ser humano? Conectarme con Dios y darle vida al cuerpo. O sea que cuando Dios sopló aliento sobre cada cuerpo, colocó el espíritu para que recibiera la información de él, pero para que el cuerpo hiciera esto, se moviera. Yo me muevo porque tengo espíritu. Y después de que Dios un cuerpo y le puso un espíritu para que el cuerpo se moviera, ¿qué le puso? El alma. El alma que pecare, esa morirá. ¿Qué es lo que va a la eternidad con el Señor? El alma. ¿Qué es lo que el diablo quiere ganar? El alma. Y aquí, ¿qué es lo que él ha ganado? El alma. Y el Señor, ¿qué dice? Vuelvan al espíritu para que el alma llegue otra vez al papá. ¿Muy difícil? Porque el alma es lo que va a pasar a la eternidad. ¿Qué es lo que se va a casar con el Padre, con Jesús? ¿Qué es lo que va a ir a las bodas del Cordero? El alma. Porque cuando Jesús venga por segunda vez y dice que resucitará a los muertos en Cristo, ¿qué es lo que va a resucitar? ¿Este cuerpo que ya se comieron los gusanos? ¿Qué dice la Biblia? Que nos va a resucitar ¿cómo? ¿En cuerpos qué? Cuerpos celestiales. En este cuerpo celestial no hay carne. ¿Qué hay en ese cuerpo? Alma, con un cuerpo celestial como los ángeles. Y ese cuerpo, cuando va a la resurrección, es lo que dice: vamos a las bodas del Cordero. Por eso Pablo está diciendo: miren, no se angustien, no se afanen, entren en el espíritu para que puedan entender que el alma logra llegar a esas bodas del Cordero. Nuestra función, ¿cuál es? Que el espíritu reciba toda la información de Dios, pero que nuestra alma viva tranquila, sin afanes, confiado en que el diseño de Dios y el propósito de Dios se va a cumplir en cada uno. Pero aquí que estamos viviendo afanes, ¿cómo soluciono? ¿Cómo hago? ¿Cómo consigo? Eso está haciendo que nuestra alma se pierda. El espíritu, cuando yo muero, ¿a dónde va el espíritu? Vuelve a Dios, el aliento de vida. Por eso cuando una persona muere, ¿qué significa? Que el aliento de vida salió y va a Dios. ¿Recuerdan a Ghost, la sombra del amor? Cuando este hombre muere, ¿qué le sale? Sale una sombra. En el mundo espiritual, ese es el espíritu que vuelve a Dios. Allí muestran es un demonio, que también en el mundo espiritual sucede eso. Ahora, cuando Pablo está diciendo: no estén afligidos, por nada se angustien, es que debemos tener el alma sujeta al espíritu para entender cuáles son las respuestas de Dios. Si lográramos conectar esto nuevamente, ¿cómo sería nuestra forma de vivir? ¿Cómo andaríamos? ¿Qué miedo nos da la muerte? Me voy a morir, lo que dijo Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia, porque anhelo estar con Jesús. Pero si por el bien del evangelio el quedarme aquí es beneficioso, yo sigo. O sea, ¿hasta qué punto su espíritu recibió tanta revelación que decía: miren, hermanitos, yo me voy con Cristo, yo me muero, ojalá me muriera ya, pero por el bien de ustedes, para seguirles enseñando el evangelio, me voy a quedar otros años, que el Señor ya me lo dijo. ¿Cómo sería la comunión de Pablo con el Señor? Y por eso él dice: por nada estéis afanosos. ¿Por qué se angustian tanto? Velad, orad con toda petición y ruego, porque el ruego sale del espíritu. Y cuando ese ruego llega a Dios, la paz de Dios inundará vuestras mentes y corazones. ¿Por qué? Porque la mente y el corazón es movido ¿por quién? El alma. ¿Lo logran entender? Y el Señor dice: cuando oramos en espíritu, recibimos respuestas. ¿a dónde? La paz, ¿a dónde? En el alma. Así que miren que cuando uno termina de orar en el espíritu,
uno dice, uy, lo que iba a hacer era una locura. ¿Por qué? Porque me llegó la respuesta de Dios y Dios le dice, hijo, ¿ahora sí entendiste? Por eso el Padre anda buscando adoradores en espíritu. Tenemos que buscar a Dios en el espíritu, no en la emoción. Pero si llegamos a orar llenos de emociones. Quiero aclarar eso. Llegamos a buscar a Dios con todo lo que tenemos en la emoción, con todo lo que tenemos en la mente y el corazón. Y cuando empiezo a orar, ¿qué es lo que yo le descargo a Dios? Ese virus que tengo en este software, para que no se pase a este hardware, ¿sí o no? Entonces, llego con el virus y se lo presento al Señor. El Señor lo que hace es vacunarme a través del Espíritu y me resetea el alma. ¿Por qué estás afanoso? ¿De qué te preocupas? Si mi palabra. Ahora, ¿qué dice su palabra para que mi espíritu la reciba? Por eso no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea que tenemos que seguir siendo trasladados al reino a través de Jesús para que nuestro espíritu no tenga miedo, porque el espíritu no tiene miedo. El que tiene miedo es el alma, y que todo lo que hagamos sea glorificando a Dios. Ahora quiero mostrarles ejemplos de personas que vivieron esto. Una persona que ora en el espíritu ve unas respuestas de Dios increíbles. Les voy a dar el primero, anótenlo solamente. Josué capítulo 10 versículos 12 y 15 al 15. Una respuesta sobrenatural. Y dice que Josué estaba peleando contra sus enemigos y se estaba anocheciendo. Y Josué le dijo, Señor, detén el sol, detén la luna hasta que acabe mis enemigos. Y dice la Biblia que el sol se devolvió 10 grados. Que eso ha sido una lucha con los científicos. Ahora, ¿cuál fue la respuesta que recibió cuando él oró? Miren, una oración de Josué, de Josué, retrocedió 10 grados el sol. La pregunta es, ¿retrocedió solo para él? Para toda la humanidad. O sea que cuando nosotros oramos en el espíritu podemos afectar a muchos. Afectamos a cantidad de personas cuando yo oro en el espíritu. Daniel capítulo 6, el resultado de esa oración, porque en Daniel 6 dice que prohibieron orar a cualquier dios durante un mes. ¿Y qué hacía Daniel? Abría las ventanas con que no puedo orar. ¿En qué parte? Aquí esto es muy espectacular. Es que me emociona. ¿Qué es lo espectacular? Que cuando Daniel oraba, ¿en qué parte oraba? En el espíritu. Y Dios no nos ha dado espíritu de ¿qué? De temor. Y cuando dijeron, nadie puede orar a un Dios que no sea el que el rey ha puesto, ¿irá a dónde? Al foso de los leones. Entonces la gente dijo, si oro, me mandan a los leones. ¿Qué se manifestó? Miedo. ¿En qué parte? En el alma. Y Daniel cuando oraba, ¿oraba en qué? En el espíritu. ¿Y qué hacía Daniel? Con que no puedo orar, y abría las ventanas. Y mírenme, ¿me ven? ¿En dónde estaba orando? Y los espero a la 1. Y volvía y abría y decía ya, mírenme, Señor, tú eres Dios. Y empezaba a confesar. Y los espero a las 6. ¿Qué hicieron los hermanitos? Rey, el decreto dice. ¿Y quién es ese? Daniel. Daniel. Sí, rey, y usted no se puede volver atrás. Pero Daniel no sabía que lo iban a mandar a los leones, ¿cierto? Daniel sí sabía. ¿Quién se lo dijo? El Señor. ¿En dónde? En oración. ¿Y qué hizo Daniel orando? Que cuando lo metieran a los fosos, al foso de los leones, ¿qué pasó con los leones? El espíritu recibió información que el Señor, ¿qué le dijo? Mi hijo, deje que lo metan allá, que los leones no le van a hacer nada. Ahora, otro ejemplo. Hechos 16:25. Pablo y Silas, con su oración, hicieron temblar la tierra y se rompieron las cadenas.
O sea, nosotros tenemos un poder de Dios tan increíble que estamos desaprovechando porque estamos en el alma. Por eso cuando a mí, mi vida cristiana es dirigida en el alma, y miren, perdónenme lo que voy a decir, pero cuando yo estoy en el espíritu, a mí nada me separa del amor de Dios un domingo, ni los tiempos de Dios. Y el Señor dijo, lo que es de Dios, es de Dios, y lo que es del César. Cuando yo vivo en el espíritu, miren, lo primero es adorar a Dios, y después bienvenido todo, ¿sí o no? Eso me ayuda a entender a dónde necesitamos volver acá. ¿Están orando en el alma o en el espíritu? Necesitamos estar clamando en el espíritu. Y les escribí que íbamos a tener hoy peticiones. Y hoy vamos a orar por peticiones en el espíritu, no en el alma. Y ustedes no le van a decir, Señor, mira, esta es mi necesidad y te tengo esta solución. Ustedes le van a decir, Señor, esta es mi necesidad. ¿Cuál es tu respuesta? Y la paz de Dios los va a inundar.